Hola, buenas tardes. Reciban un muy afectuoso saludo de mi parte para usted y para cada una de las personas que conforman su familia. La semana pasada terminamos nuestra reflexión hablando de mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas y uno de los últimos versículos que vimos fue el siguiente: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Realmente podríamos hablar muchas cosas acerca de la sal. Una de esas cosas es que la sal, por supuesto, le da sabor a la comida. Usted y yo sabemos que la comida sin sal es insípida o desabrida. Si algo es fácil de distinguir o súper fácil de distinguir, es el sabor de la sal. Es inconfundible. Es algo que se distingue por cualquier persona desde muy temprana edad, su sabor. Su sabor es la que la hace ser sal. Otros usos, aparte de darle sabor a la comida o a los alimentos, otros usos que tiene la sal es que puede ser usada para desinfectar. ¿Alguna vez ha escuchado usted hablar de esto? ¿Sí? ¿Ha escuchado hablar de los filtros de agua que utilizan grandes cantidades de sacos de sal para purificar el agua y hacerla o quitarle la dureza, ¿verdad? Y hacerla mejor? O tal vez de las albercas o piscinas que funcionan con filtros de sal. Ya en la casa, también nosotros hemos utilizado la sal como desinfectante. ¿Cómo? Usted agarra un poquito de agua, le echa grandes cantidades de sal y hace una solución hiperosmolar, así se le dice. Mete usted sus frutas, su fresa, su lechuga, ¿verdad? Hay un tiempo y se desinfectan con el agua con sal. No crea que esto es un mito, esto tiene su explicación científica. La solución hiperosmolar del agua con mucha sal revienta las bacterias o más bien las amibas con su capita, las revienta y se mueren, ¿verdad? Entonces es una manera de desinfectar en casa. Otro también de las cosas que tenemos que ver es que antiguamente, ¿verdad? No existían refrigeradores o lugares congeladores donde poner los alimentos. Ahora tenemos refrigeradores y congeladores y cuartos fríos para los alimentos, para conservar los alimentos. Pero hace muchos años, no le puedo decir exactamente cuándo se descubrió el sistema de refrigeración o de congelar los alimentos, pero antes de que hubiera, no existían estos cuartos fríos, ¿verdad?, para conservar alimentos. Y antes la sal era muy utilizada para conservar los alimentos, para preservar los alimentos, para evitar su corrupción. Con ella se secaban, lo ponían a los pescados o a la carne y con eso podían secar y mantenerlo por mucho tiempo. Todavía hasta el día de hoy algunas personas lo hacen así. La sal fue utilizada como moneda en algún momento por el valor que tiene, ¿verdad? Por las propiedades que tiene de salar y la importancia dentro del mundo, pues fue utilizada como moneda. La sal llegó a ser tan importante que hasta hubo guerras por ella. En fin, la sal tiene su propia historia dentro de la humanidad. Y es fácil de entender cuando Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de esta tierra. Lo primero que Jesús está diciéndoles cuando les dice esto es: ustedes tienen un sabor muy especial. Ustedes tienen una función muy especial, semejante a la sal dentro de esta tierra. Nuestro sabor
Como cristianos, nuestro sabor son nuestras convicciones cristianas, nuestra fe, lo que creemos, nuestros principios cristianos, nuestra moral cristiana. Eso es lo que nos da nuestro sabor. Eso es lo que nos hace ser cristianos, lo que nos separa de los demás, lo que nos hace ser sal. Quiero darles un ejemplo de esto, porque hoy en día cualquier persona dice que es cristiano y cualquiera dice que profesa la fe cristiana. Sin embargo, como yo le digo, nuestro sabor cristiano está definido por nuestra fe, por nuestras convicciones, por lo que creemos. Y quiero darle a usted un ejemplo de lo que estoy hablando. Una de las cosas que creemos los cristianos de todos los tiempos, de todas las eras, de todas las razas y de todo el mundo en cualquier momento de la historia, es que los cristianos creemos que somos pecadores. Es decir, nos equivocamos. Nosotros llegamos a Cristo reconociendo que habíamos hecho algo mal, que habíamos dañado a alguien o aún a nosotros mismos y que necesitamos el perdón de Dios. Y también en algunas o en muchas ocasiones, también necesitamos el perdón de las personas a las que hemos dañado. Y también, muchas veces, necesitamos el perdón de nosotros mismos, porque a nosotros mismos nos hemos hecho daño. A esto, el reconocer que somos pecadores, que hemos hecho cosas que no están bien, a esto le llamamos arrepentimiento. Cuando decidimos dejar esa vida y dejar esa forma de dañar y de perjudicar a otros o a nosotros mismos, a eso le llamamos arrepentimiento y buscamos el perdón, buscamos el cambiar. No somos superhombres. No somos superhombres infalibles que puedan llegar a sentirse altivos y orgullosos. Los cristianos sabemos que la humildad, el saber que somos falibles, que hemos pecado, que nos hemos equivocado, sabemos que la humildad es parte de nuestras convicciones cristianas. No hay lugar en nosotros para poses y actitudes de grandes líderes que ven de reojo a los demás. No hay lugar para eso. La Biblia dice con respecto a esto en Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo ve de lejos. Nosotros los cristianos sabemos que la humildad debe ser parte de nuestra vida. Y junto también con el principio del arrepentimiento, creemos en el principio del perdón, tanto para nosotros como para aquellos que nos han ofendido. La Biblia dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y también dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Los cristianos tienen como principio, como fundamento, el perdón para sí mismo y para los demás. El creer en una nueva oportunidad para el ser humano es parte de las convicciones cristianas que bendicen a aquellos que lo rodean y que se sienten desolados, abatidos, que tocan fondo y sienten que no hay una oportunidad para ellos. El perdón es parte de la vida cristiana. Y como último ejemplo de estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? De los fundamentos, de los principios, de las convicciones cristianas, quisiera recordar el día de hoy uno de los principios o de las cosas más esenciales que creemos los cristianos. ¿Cuál es esta? El servicio.
El servir a los demás es parte de la naturaleza cristiana en nosotros. No lo vemos el servicio como algo humillante o servil. No, vemos el servicio a los demás como una vocación, como un llamado, como algo digno y honroso, inspirado en Cristo mismo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él habló acerca del servir. Y Él dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta este pasaje, me encanta, es inspirador y profundo. Quisiera ahora que me acompañaran a leer un pasaje que tiene que ver con esto, muy revelador sobre la importancia del servicio, del ayudar a otros y de servir, como le digo, al prójimo, que ustedes pues pueden ampliar y terminar de leer todo el capítulo en su casa. Yo solamente quiero darles una pequeña porción para que usted vea cómo el servicio, cómo el servir a los demás, cómo el serle útil a los demás es tan importante en cualquier persona que se diga cristiano. Acompáñenme a leer, como le digo, este pasaje. Dice de esta manera: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto usted lo puede encontrar en Mateo 25, capítulo 25, versículos del 35 al 40. Qué impresionante es esto que estamos leyendo, ¿verdad? Como usted puede ver, Jesús espera esta conducta amable, piadosa, generosa, compasiva y solidaria de parte de sus seguidores. Ahora, le quiero invitar, este pasaje no ha terminado ahí, le quiero invitar a terminar de leer este capítulo para que vea por usted mismo lo que le sucede y lo que Jesús piensa de los que no tuvieron la conducta piadosa y compasiva que se esperaba de ellos. Ya leímos, ¿verdad? Los que sí la tuvieron. Ahora vamos a ver qué les dijo a aquellos que no la tuvieron. Dice Mateo 25, del 44 y 45, son 2 versículos, dice: entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, o sea, los que no lo hicieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Qué impresionante. Jesús diciendo: cuando no se lo hiciste a uno más pequeño, no me lo hiciste a mí. Como diciendo: yo esperaba que por mí tú fueras y ayudaras a los demás. Si perdemos nuestras convicciones cristianas, si perdemos lo que creemos, nuestra fe, nuestros principios, nuestra moral cristiana, entonces
perdemos nuestro sabor salado. Entonces dejamos de ser la sal de esta tierra. Quiero que usted, con todo respeto, se haga este cuestionamiento que me he hecho yo muchas veces. Me he hecho yo muchas veces cuando veo cosas que creo no están bien en nuestra sociedad cristiana. ¿De qué nos sirve o de qué sirve un cristiano corrupto en el mundo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un pastor abusivo? ¿De qué sirve en nuestro mundo, en este mundo, un diácono sin fe? ¿De qué sirve un líder de la iglesia si es un inmoral? ¿De qué sirve toda la iglesia si pierde su integridad? ¿De qué servimos como iglesia si lo que hacemos o lo que vemos en las personas es solamente su dinero y no su alma? ¿En qué le ayuda? ¿En qué le sirve al mundo este tipo de iglesia desabrida e insípida, que ha perdido sus valores, sus principios, su esencia? Por eso Jesús dijo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En otras versiones dice pisoteada por los hombres. En estos tiempos en los que todos estamos hartos de la corrupción, porque usted y yo siempre nos hemos quejado de la corrupción de los políticos, nos hemos quejado de la corrupción en muchas áreas, ¿sí? Nos quejamos de la corrupción y estamos hartos de la corrupción que hay en la política, que hay en el comercio, en las instituciones. Tristemente, la corrupción ha permeado hasta en instituciones tan honorables como la educación y créame, con vergüenza lo digo, ¿sí? Que la corrupción ha permeado, ha entrado, se ha metido en la religión. No podemos permitir que la corrupción, que la maldad siga avanzando dentro de la iglesia. No podemos permitirnos perder nuestra integridad y nuestros valores de amar al prójimo, no a su dinero, no verlos con ojos de interés, no ver a la gente con signo de pesos, ¿sí? Para ver qué les saco, para ver cómo me aprovecho de ellos, para ver cómo me beneficio, para ver cómo puede él aportar a mi vida y que me vaya mejor o sacarle algo, ¿sí? No podemos permitirnos esto. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de dar más que de manipular y tratarse de aprovechar a la gente. Es tiempo para los que tenemos algo que dar, darlo sin esperar nada a cambio. Esto queda muy claro, ¿verdad? En la Biblia Jesús lo dijo de esta manera, que a mí me queda muy claro. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Lo que hacemos, nuestra vida cristiana, lo que debemos hacer, lo debemos hacer por amor al prójimo, no por interés. Y ver a la gente, ver sus necesidades, lo que estas personas están necesitando ahorita y que nuestro Dios, que es un Dios generoso, les puede dar. Así que debemos volver a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Jesús, a su ejemplo y por supuesto mantener firmes las cosas buenas que se nos ha enseñado y que hemos aprendido y la forma de vida que usted y que yo hemos elegido servir y vivir, porque usted y yo elegimos esta vida piadosa y esta vida entregada a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos,
Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una de las razones por la que los cristianos están cayendo en este tiempo es porque no se paran firme en lo que ya eligieron y en lo que ya es su vocación. También en 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes. Nuevas generaciones, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y yo le agregaría, o sea por internet, por Facebook, por YouTube, por las transmisiones que estamos haciendo. Retengan firme la doctrina que han aprendido. No es tiempo de perder nuestras convicciones, no es el tiempo de perder nuestros fundamentos cristianos. Como nunca el mundo necesita que nos sostengamos y estemos firmes y seamos esta sal que Cristo dijo que seríamos. Ahora, volviendo al ejemplo de la sal, imagínense una sal que no sala. Imagínense esta sal que no sala. Usted le echaría la comida y seguiría siendo esta sal insípida y desabrida. Le echaría usted la sal a la comida para conservarla, ¿verdad? Al pescado, a la carne. Y cuando usted fuera a buscarlo estaría echado a perder porque no salaría. No serviría de nada. Hay un uso poco conocido, que no lo mencioné al principio, que era un uso que había en la antigüedad. Un uso poco conocido de la sal era que se usaba en las guerras. Usted dirá, ¿cómo se aventaban con la sal? No. Disparaban con sal, no. Los ganadores en una batalla sembraban la tierra que habían vencido, echaban sal en los territorios enemigos para que esa tierra, esos campos, esos territorios fueran infértiles, para que no produjeran nada en esa tierra. Y así, las gentes, los habitantes de esa región nunca podrían regresar, o si regresaban, nada crecería ahí, y así eran derrotados para siempre, para siempre. Le voy a mostrar en Jueces 9:45, viene un ejemplo de esto. Dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Imagínate que la sal no salara. ¿Lo echaría usted en el terreno del enemigo, según usted, para arruinarlo, para hacerlo infértil, para hacerlo estéril, para que nada creciera ahí y no pudieran regresar? Pero esta sal que no sala, pues no haría nada sobre ese territorio. Eso nunca sucedería. Y su enemigo tendría la posibilidad de regresar y hacerle a usted la vida imposible al volver a poseer los territorios cercanos a usted. Su enemigo podría permanecer en pie y renacer nuevamente. Si somos cristianos que no salamos, entonces no podemos hacerle daño al campo del enemigo. No servimos para eso. No podemos evitar la corrupción tampoco, y no podemos asolar o dañar o lastimar el campo enemigo. Realmente nos quedamos sin poder para tocar, para dañar, para invadir el campo de nuestro enemigo. La Biblia, hermanos, amigos, colegas, nos muestra con esto que acabamos de ver, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que no es el tiempo de perder nuestras convicciones y fundamentos cristianos. No es este el mejor tiempo de perder nuestro sabor y nuestra calidad. Si en algún momento se ha necesitado de la compasión, de las
cualidades cristianas de misericordias, de compasión, de ayuda, de solidaridad, es este tiempo. Este es el tiempo de dar más que de recibir. Y escúcheme, no lo estoy diciendo para que usted nos dé, no. Este es un llamado para todos los que tenemos algo que dar, ayudar al prójimo. No es el tiempo de pensar tal vez en crecer como en nuestros edificios, no es el tiempo de comprar terrenos para ampliar, no, es el tiempo de cuidar las necesidades que nuestros amigos, que nuestros hermanos, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo tienen. Es tiempo de apoyar, es tiempo de ser sal y luz de esta tierra. A lo mejor usted dice, pues yo no quiero dar, yo no quiero ayudar. Quiero decirle un último versículo. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo quisiera agregarle ahí, no somos de los que se rajan cuando los demás tienen necesidad, somos de los que estamos para ayudar en lo que se necesite. Si usted tiene una necesidad y nosotros podemos ayudarlo, con todo gusto lo hacemos. Si usted está necesitado, si usted necesita una mano amiga, si usted necesita alguien que lo escuche o si usted tiene necesidad de algo de salud o económico, aquí estamos. Los verdaderos cristianos siempre hemos estado para ayudar al necesitado, porque tenemos un Dios que nos suple, un Dios que no tiene escasez y un Dios que en medio de los tiempos difíciles siempre nos sostiene de su mano. Y donde come uno, comen dos. Y siempre podremos hacer y orar, más bien orar, porque Dios multiplique los alimentos y si come una familia, podamos comer dos. Así que lo invito a que usted conozca el Dios que nosotros tenemos, un Dios que siempre está más preocupado en dar que en recibir. Muchas gracias por su atención. Espero que esta reflexión sea de desafío para usted y empiece a voltear a ver a su alrededor, a ver quién necesita ayuda, que para eso estamos los cristianos. Muchas gracias. Hasta la próxima.